Poquitos trajeron su Biblia. Los que no trajeron su Biblia, puede tomar su celular, no meterse a internet, no meterse a Facebook. Pero busque esta palabra en Hebreo capítulo 11, versículo 1. Una palabra muy conocida, usted la conoce. Yo si le doy la primera palabra, usted puede recitar lo demás. Porque dice, ahora bien, voy a tomar otra versión que usted conoce mejor. Es pues la fe. Les tenía más fe, hermanito. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El mensaje principal que nuestro pastor ha estado predicando durante estas semanas anteriores. Y el tema que les voy a traer el día de hoy no es exactamente lo de la fe, pero sí lo que puede dañar la fe. Cuando estaba hablando aquí y usted solamente le voy a decir la palabra y usted después en su casa puede seguir estudiando. Pero de las dos palabras originales donde viene certeza y donde viene convicción de lo que no se ve, está hablando de dos cosas diferentes que es necesario para que la fe pueda ser activa. Y cuando dice la certeza de lo que se espera, la palabra certeza está hablando de algo que es una base. La base de lo que se espera, y cuando dice convicción de lo que no se ve, es saber que lo que usted está pidiendo, lo que usted tiene en su mente, que por fe lo cree, sí existe. Sí existe. Por eso se nos enseña que tenemos que por medio de Jesús nosotros vemos al Dios invisible, pero está ahí y nuestra fe está en Jesús. Pero muchas veces nosotros necesitamos aquella fe para pedirle algo al Señor, para pedirle sanidad al Señor, para pedirle hasta cosas materiales, si está bien. Está bien eso. Uno cuando quiere su primera casa, cuando quiere comprarse quizás su primer auto, cuando quiere tener los recursos necesarios para poder que no le falte nada a su hijo, necesita activar la fe para muchas cosas. Usted cuando ofrendó acá, usted activó su fe. Cuando vino y se paró acá, usted tuvo que activar su fe. Cuando usted diezma, lo hace por medio de la fe. Y esa certeza de decir que usted tiene que tener una base para que lo invisible se pueda hacer visible sobre esa base. Y trabajan, por eso dice la fe, la certeza de lo que se espera y también en la convicción de lo que no se ve, porque si faltan alguna de esas dos cosas no se va a funcionar. Si usted no tiene la base, ¿cómo la cosa física, la cosa materializada que usted tiene en su cabeza o que está en alguno de los cielos, cómo va a llegar a aquella base si esa base no existe? O se la pongo de otra forma. Si usted tiene la base, pero no sabe lo que está pidiendo, ¿cómo va a llegar algo sobre esa base? No sé si me hago entender. Parece que no. Muy enredado, muy confuso. La fe nos dice que es esta mesa. Y yo tengo que preparar esta mesa para lo que viene del parte del Señor pueda reposar sobre esa mesa. Si no tuviera esta mesa, el Señor no tendría cómo traer esas cosas. Pero ¿qué sucede? Y esto es lo que, a lo que va el tema del día de hoy, que muchas veces nos hacen desviar de nuestra fe, muchas veces hacen que lo que estamos preparando, nuestra mesa sólida para que el Señor deposite por medio de la fe lo que nos quiere entregar, muchas veces esta mesa no la tenemos en nuestra vida. Porque para tener una mesa, para tener una base, tenemos que tener una preparación. Por esa razón la palabra dice que la fe sin obra es muerta, porque es necesario trabajar en algo para poder alcanzar la fe. Pero de eso no se trata el mensaje del día de hoy, pero sí algo que afecta, porque dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará. La fe de muchos se enfriará. Y esto no va a suceder de la noche a la mañana, es algo que se ha estado trabajando desde la creación del mundo hasta el día de hoy. Y por esa razón le puse como título al mensaje, el ataque de la serpiente. Y aquí yo quiero que usted me ponga mucha atención porque van a haber muchos versículos, pero cada base bíblica que yo coloqué es para poder llevarlo a una línea y que esa línea nos lleve a un punto final. Pero no vamos a entender el final si primero no comprendemos el principio.
Y quiero poner esta base, antes de empezar a entrar en el tema, sobre Génesis 1. ¿Por qué les puse Génesis 1? Porque vamos a ver una creación que fue preadámica. Es mucha palabra, así que necesito que se concentre. Pero esta creación preadámica es una creación que usted visualmente no conoció, que usted visualmente no vio, y yo creo que ni siquiera sus tatarabuelos vieron, porque de ella vienen todo lo que son los dinosaurios, de ella vienen todo lo que son estos animales que se encuentran, los arqueólogos encuentran bajo el agua, y son animales nuevos, y que llevan, y los mismos científicos dicen que tienen miles y millones de años. Pero si no estamos preparados para la palabra, nosotros decimos, no, pero si el Señor creó en 6 días todo, y eso sucedió hace 6.000 años atrás, ¿cómo es posible que encuentren animales, encuentren especies, encuentren huesos de gigantes de hace miles y miles y miles de millones de años? La palabra es verdadera, la palabra fue inspirada por Dios. Y no es que los científicos ayuden a la palabra. La palabra, ¿saben qué está haciendo en estos días? Ayudándole a los científicos a entender muchas cosas. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de la Biblia. Usted hable su Biblia de papel y la primera página dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí comenzó un tipo de creación. Del Génesis 1, versículo 11, todavía no encontramos en Génesis capítulo 1, pero en el versículo 11 dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, y sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Versículo 21, nos vamos a saltar más adelante. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas, según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Lo primero en Génesis 1 nos está diciendo que el Señor comenzó a crear una vegetación, y en el verso 21, pero dentro del capítulo 1, dice que creó la fauna. Creó la vegetación y creó la fauna, y al final termina con la palabra, y vio Dios que era bueno, porque lo que crea el Señor lo hace siempre pensando en el bien. Cuando a usted lo formó y a usted le dio su nombre y lo predestinó, siempre fue pensando en el bien de usted. Si a usted le ha ido mal a su vida, ¿será culpa de Dios? ¿Usted cree que las guerras en el mundo, la muerte a los niños, fue por causa de Dios? Si el hombre no se quiere acercar a Dios, claro que el mundo va a estar como lo estamos viendo el día de hoy. Versículo 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles, bestias de la tierra según su género, y fue así. Dentro del capítulo 1 todavía, creó pues Dios al hombre. A imagen suya y a imagen de Dios la creó. Varón y hembra los creó. Si nosotros tenemos que ver la forma en que Dios comenzó a crear, primero creó la flora, luego creó la fauna y luego creó... Necesito ahí que usted me esté ayudando. Primero creó a la flora, luego a la fauna, y por tercera posición creó al hombre. Vamos a tomar acá unos apuntes. En Génesis capítulo 1, lo primero que hizo fue la flora, lo segundo que hizo fue la fauna. Esto solo es base para lo que vamos a entrar. Y lo tercero que hizo fue al hombre. Pero si entramos al Génesis capítulo 2, ya vemos que es un relato diferente.
Génesis capítulo 2, versículo 4. Entonces dice, son los orígenes de los cielos y la tierra. Y ayúdeme usted mismo a predicar. Dígale y pregúntele usted mismo al de al lado. ¿No era que en el capítulo 1 el Señor ya había creado los cielos y la tierra? Pregúntele nomás. Y me dice que le cuenta a su hermano. Recién habíamos leído que en el capítulo 1 el Señor creó los cielos y la tierra, pero acá en el capítulo 2 dice, ahora estos son los orígenes de los cielos y la tierra. ¿Qué le respondió? Que es otra creación. Cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y hizo los cielos. Le remarqué la palabra día, que viene del original yom. Eso no quiere decir solamente un día de 24 horas. Esos días, sus significados pueden ser perpetuamente, puede ser eternamente, puede ser un siglo, puede ser un tiempo, puede ser día, puede ser año, pero no es algo que está establecido. Por eso, a la creación que se nos relata pudieron haber pasado miles y millones de años. Verso 5. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra. ¿Y qué decía el capítulo 1? ¿No habían dicho que lo primero que crearon era la flora? Y aquí me dice en el capítulo 2 que todavía ni siquiera eran creados los arbustos. Sigamos leyendo. Ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar. No había ni árboles y tampoco había hombres. Pero en el capítulo 1 me decía que sí había hombre y que sí había planta y que sí había fauna. Sigamos adelante, verso 7, pero en el capítulo 2. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer a sí mismo en medio del huerto. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien del mal. Nos estaban diciendo que ahora sí formaron a un hombre. Y aquí cambiaron una palabra, pero porque ya no dice creó al hombre, sino dice formó al hombre. Y ese hombre es de la descendencia en que nosotros venimos. Nosotros fuimos formados. Nosotros fuimos formados. Y la palabra ya en el capítulo 2 dice que formaron al hombre y luego de formar al hombre hicieron brotar los árboles de la tierra. 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal. Y aquí recién aparece la fauna. Del campo y de toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría y cómo el hombre llamó a cada ser viviente. Ese fue su nombre. Vamos nuevamente a los apuntes que teníamos. Y ahora sí necesito su ayuda. Génesis 1 nos decía que primeramente Dios creó la flora, luego creó la fauna y luego creó al hombre. Pero en Génesis 2 tenía otra composición. Porque ¿a quién formaron, primeramente en Génesis 2? Al hombre. Por segunda posición, ¿la flora o la fauna? La creación de Génesis 1 fue diferente a la creación de Génesis 2. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿y cómo es posible si el Señor hizo todo en 6 días? ¿Cómo es posible que existan dinosaurios? Esas son las respuestas. Porque la creación preadámica fueron miles y millones de años. Y ahora eso no lo podemos ver, pero sí los arqueólogos con toda la tecnología que ahora tienen pueden ver esos tipos de creaciones que pueden salir a la luz. Pero hay una diferencia entonces entre Génesis 1 y Génesis 2. Y esa es la introducción y necesito que usted pueda tener en su mente eso. Porque lo que creó Dios lo hizo bueno, pero el que se contaminara ya es otra cosa.
El tema le había dicho que se llamaba el ataque de la serpiente. Y tenemos que ver quién es esta serpiente. Y la primera serpiente que aparece como palabra serpiente está en Génesis 1, que fue la creación preadámica. Génesis capítulo 1, versículo 24. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Esa palabra serpiente viene siendo remes, que significa lo que se mueve, significa serpiente y significa reptil. Esa fue una de las creaciones de Génesis 1. Pero a partir de Génesis 2 ya conocimos que otro tipo de creación. Y este otro tipo de creación es otro tipo de serpiente. Bueno, viene siendo la serpiente misma, pero después de Génesis 1. Algo diferente a Génesis 1. Y aquí tenemos el versículo de Génesis 3, Apocalipsis 12:9 y Génesis 13:14, porque tenemos que empezar a conocer, para si tenemos que hablar de la serpiente y conocer su ataque, tenemos que saber quién es la serpiente. Versículo 1 en el capítulo 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿ya quién conocemos que es esa mujer? Ya esa mujer, pasando de Génesis 2, ya sabemos que es Eva. Con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer. Esa serpiente, ya está hablando de la serpiente no remes, sino de la serpiente Nahash. En su original tiene otro nombre esta serpiente, y significa serpiente, significa aspid, significa culebra y significa víbora. Y esto habían pasado miles y millones de años. Recuerden, el Señor hizo todo bueno, pero el que se mantuviera bueno, no todo dependía de Él. Y aquí hay características importantes de esta serpiente. Porque primero nos deja ver que tuvo una relación para poder hablar, para poder conversar con Eva. Y eso sería raro que hoy día nosotros habláramos con nuestros animales, ¿cierto? Pero acá lo que podemos ver, que Eva, dice, respondió a la serpiente. Ella nunca se asustó. Yo siempre digo esto cuando enseño, nadie puede ser engañado de la noche a la mañana, sino todo se va planificando, y si alguien cae en un engaño es porque lo prepararon de antemano. Y acá sucedió lo mismo con Eva, porque esa serpiente en su tiempo pudo haber sido contaminada, de pasar de remes a pasar a una serpiente Nahash. Y dice que esta serpiente era astuta. Y esa palabra astuta tiene que ver con algo malintencionado. También tiene que ver con alguien que es cuerdo y alguien que es prudente. La astucia se puede aplicar para lo bueno y la astucia se puede aplicar para lo malo. Pero ¿qué hizo esta serpiente astuta? Hizo entrar en una relación con Eva para poder engañarla. Entonces, uno de los primeros ataques de la serpiente tiene que ver con esto. Tiene que ver que cómo la serpiente trata de engañar por medio de su hablar. Y cuando habla de que la mujer respondió es porque también la mujer puso de su parte. Y esa palabra cuando dice la mujer respondió tiene que ver con permanecer, considerar y tiene que ver con razonamiento. Es decir, que la mujer entró en un razonamiento que no era de parte de Dios y hizo que tuviera aquella relación con esa serpiente. Y aquí están las dos formas, primero, que el enemigo trata de atacar. Sus primeros dos ataques, que los vamos a ir viendo más adelante, pero primero es el razonamiento. Y el enemigo, la serpiente, va a tratar de contaminarte y va a traer a tu vida un razonamiento humano
para luego engañarte. Entonces cuida las relaciones que tú tienes que tener con la serpiente. Y la serpiente tiene que ver también con alguien influenciable, no solo se lo imagine con algo físico. Porque vamos a ver más adelante que a personas también le llamaron serpiente. Cuidémonos de con quién hablamos, cuidemos la relación con quién nos mantenemos. ¿Ya? Entonces ahora preguntémonos quién es la serpiente en Apocalipsis capítulo 12. Primero empezamos en Génesis y ahora estamos en Apocalipsis y nos siguen hablando de la serpiente. Dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El contexto bíblico de estos versículos, acá nos encontramos en el tiempo tribulacionario cuando pasaron los 3 años y medio. Cuando va a comenzar la gran tribulación, vieron esta palabra, que va a haber una guerra allá en los cielos y no se va a hallar lugar y el diablo y Satanás va a ser arrojado acá a la tierra. Y ahora de aquí nos hace una pregunta. ¿Dónde se encuentra en este momento Satanás? Pregúntele de al lado, a ver si ha venido discipulado. ¿En dónde se encuentra en este momento Satanás? Cuando yo leo esto todavía no sucede, pero tiene que suceder. Pero si hubo una guerra en los cielos es porque Satanás hoy día mismo se encuentra en uno de los cielos. Por eso le dice la palabra que él es el príncipe de las potestades del aire. Por eso cuando el Señor en el libro de Job le pregunta, ¿y tú dónde andabas? Y el enemigo decía, andaba rodeando la tierra. Andaba rodeando la tierra porque el enemigo está viendo todas las cosas que se están haciendo en la tierra. Pero ahora él no está en lo que los dibujos animados aparece, que está en el infierno. Ese es otro tema que no vamos a entrar porque es un tema muy largo. Pero sí el enemigo acá lo denominan como el dragón. Y entre Génesis y Apocalipsis hubo una evolución de parte de esta serpiente, pero viene siendo la misma persona. Viene siendo Satanás. Y si yo le pregunto quién es la serpiente, usted me tendría que contestar, la serpiente es Satanás. Solamente que es una evolución. En el Antiguo Testamento se le conoce como la serpiente antigua, en los evangelios se le conoce como el diablo, como Satanás, y en los últimos tiempos, cuando tiene que ver los tiempos tribulacionarios, se le conoce como el dragón. Pero viene siendo lo mismo. Génesis capítulo 3, verso 13, viendo quién es esta serpiente. Dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente, el enemigo, Satanás, el Najach, me engañó y yo comí. Sus 2 ataques, primero entró con razonamiento, la convenció a ella para comer y fue engañado. Verso 14, y el Señor Dios dijo a la serpiente, y aquí ya entramos en profundidad al tema, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando dice sobre tu vientre andarás, ya me da indicio que algo sucedió con ese tipo de creación. Es decir, que ahora por la maldición va a andar sobre su vientre. Es solamente una manera de pensar. Puede ser que antes la serpiente tenía patas. Pudo haber tenido patas para maldecirla y ahora que se arrastrara es porque algo le tuvieron que haber quitado. Puede ser que antes la serpiente sí podía hablar. Claro, quizás dentro de esa maldición le quitaron mucho de sus atributos. Esto es solamente una manera de pensar. ¿Ya? Pero lo que llama la atención es que dice que del polvo comerás. Le dice a la serpiente, le dice al enemigo, le dice a Satanás
que del polvo, luego de la maldición, del polvo comerás. Ahora sí, pregúntale al de al lado y que le responda para que me diga algo. Pregúntele, ¿y quién es el polvo? Y ahora exija una respuesta. ¿Quién es el polvo? Buena pregunta. Avancemos y pongamos base. El polvo es representado como el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo. Pero ahí es una parte, porque falta la otra parte de la historia. Porque una vez que fue formado del polvo, y ahora otro tema más. ¿Será lo mismo polvo que tierra? No es lo mismo polvo que tierra, ¿ya? Se la voy a dejar ahí. El hombre del polvo de la tierra. Pero la segunda etapa dice, y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora sí, esto respóndaselo usted dentro. ¿Qué pasa si el Señor no hubiera soplado aquel aliento de vida? ¿El hombre hubiera sido un viviente? Hubiera sido un hombre, pero solamente un hombre. Pero queremos conocer qué es el polvo. Sigamos. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿A quién le están hablando? Le están hablando al hombre, ¿está bien? Polvo eres y polvo volverás. Y si quieres comer del pan, lo tendrás que hacer con el sudor de su frente. Quiero hacerle una pregunta. Ahora usted, que viene acá bendiciendo vida, los primeros domingos de cada mes, nosotros hacemos la Santa Cena. ¿Usted come del pan y bebe del vino? Ahora, cuando usted come el pan, ¿usted está ahí con la gota? Yo sé que ahora en verano quizás sí comemos el pan y nos corre la gota de sudor, pero es por otra cosa. ¿Pero usted come el pan en sufrimiento o come el pan con una bendición de parte del Señor? Porque lo que yo le quiero hacer pensar es que estamos hablando del polvo y estamos hablando del hombre. Pero usted sí es hombre, me refiero a hombre y mujer, para que se entienda, pero usted no es cualquier tipo de hombre. Pues polvo eres y al polvo volverás. Del polvo eres y al polvo volverás. Eso fue representado al hombre. Y ahora otra cosa más, porque Pablo a los Corintios le dijo, he conocido y hay un misterio. No todos dormiremos, porque ahí lo que está hablando es de la muerte. Porque el que muere vuelve al polvo. Pero esos son los hombres. Pero para nosotros, para la novia, los que se están cuidando, los que se están preparando, los que caminan en paz y santidad, dice la palabra, no todos dormiremos porque algunos seremos arrebatados. Algunos van a ser arrebatados. Algunos van a ser arrebatados. Nosotros vamos a ser arrebatados. Génesis 28 dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra, que representa al hombre. Eclesiastés capítulo 12, verso 6, acuérdate de él antes que rompa el hilo de plata, que quiebra el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra, como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y eso tiene que ver con el polvo. No tiene que ver nada más que el mismo hombre. Pero nosotros, que creemos en Dios, que aceptamos a Dios en nuestro corazón, nos llaman barro. Ya no te llaman polvo, porque tú eres ya alguien vivificado. De ti el Señor te hizo ser alguien viviente. Y nos llaman a nosotros barro. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro,
y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cuándo? Más ahora. En otro tiempo tuvimos que haber estado apartados del Señor. En otro tiempo no conocíamos de parte del Señor. ¿Y cómo se nos miraba? Como el polvo. Pero más ahora que cada uno de nosotros aceptó a Cristo en su corazón, se nos dio el derecho, se nos dio la autoridad de poder ser y llegar a ser hijos de Dios. Ahora tú, nuestro Padre, y nosotros, tus hijos, somos barros. Ya no somos polvo, ya no somos cualquier tipo de hombre. Ahora somos barro. Y ahora, ¿cómo podemos llegar a ser barro? ¿Cuántos tienen hijos pequeños que juegan con barro? Porque ahora no todos los papás les dejan jugar con barro a los pequeños. Pero ¿cómo se hace el barro? Lo voy a decir así: polvo y agua. Estas plantas son artificiales, por eso no les quiero echar agua de verdad. Pero es polvo y agua. La mezcla entre el polvo y el agua te convierte en barro. ¿Y quién representa el agua? El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Hablando de lo que iba a suceder con el Espíritu Santo. Y levánteme su manito ya en fe, porque si no la levanta hablaría muy mal de usted. ¿Cuántos recibieron al Señor como su Señor y Salvador? Si tú has recibido al Señor, déjame, y los demás, pastorales, ojalá no haya visto la transmisión. Pero a ti la Biblia ya te llama barro. Tú eres un barro en manos del alfarero. Porque antes eras un simple hombre, eras un simple polvo, pero el Espíritu Santo hizo algo especial en ti. Por tus méritos tú no hubieras hecho nada. Solamente por creer. Solamente por creer. Ahora la maldición a la serpiente fue decir: del polvo de la tierra comerás. ¿Y quién era el polvo? Ahora sí me puede responder. Era un hombre. ¿Y quién era el barro? Bueno, vamos a llamarlo así. El polvo es el hombre sin Dios. Y el barro es el hombre con Dios. Pero la serpiente dice que su maldición fue andar por la tierra y comer del polvo. Entonces tenemos que ver quién están ubicados en este polvo y cómo, de qué forma la serpiente la va a comer. Sobre tu vientre andarás, habla el verso 14, y polvo comerás. Esa palabra comerás viene del hebreo akal, que significa abrasador, significa alimentar, banquetear. Y les puse estas palabras en roja porque en ellas me quiero dedicar el día de hoy, que significa carcoma. Es decir, que la serpiente va a ser y va a carcomer a los del polvo. Comedor, hacer comer, dar comida, consumidor, consumir, dice la palabra. Que va a destruir a los del polvo, que va a devorar a los del polvo. También significa disfrutar, mantener, roer y sustentar. Entonces, esta palabra akal quiere decir que la serpiente a los que están en el polvo va a comenzar a comer, o va a comenzar a destruir, o va a comenzar a devorar. ¿Usted está en el polvo? Esto se refleja mucho si nosotros nos vemos como si fuera un ídolo. Un ídolo, para que siga siendo ídolo, necesita alguien que lo idolatre. Si no hay nadie que idolatre un ídolo, ¿se le contaría como ídolo?
No. Espiritualmente hay una entidad que opera en los días de hoy que se llama Moloch. Esa entidad, ese ídolo, lo que hacen es que lo ofrendan a niños, lo ofrendan a bebés. Y no solamente tomando los brazos y decimos te lo ofrendamos, no. Lo hacen sacrificándolo, le hacen quitándole su vida. El alimento de un ídolo, el alimento del mismo Moloch, viene siendo alimentarse de los pequeños, viene siendo alimentarse de hombres, viene siendo alimentarse de niños y con la muerte. ¿Y eso cómo lo vemos hoy en día? Con el aborto. ¿No con el aborto hoy en día le quitan la vida a los bebés? Por esa razón el ídolo sigue comiendo y sigue influenciando. Satanás hace lo mismo, por eso él vino a matar, robar y destruir. Porque si no lo hace, no tendría ningún poder. Porque si no lo haría, no tendría ninguna influencia. Y él necesita alimentarse. ¿Y cómo se alimenta? De los débiles que están en el polvo. De los débiles que están en el polvo. El pueblo de Israel, cuando le hizo el becerro de oro, comenzaron a adorarlo. Si ellos no hubieran hecho el becerro de oro, no hubiera existido aquel ídolo. Pero siempre están las personas que andan en otra y comienzan a crearse y a formar un ídolo. Y quizá ahora le voy a tocar el alma, le voy a tocar en el corazón con lo que voy a decir, pero es enseñanza de la casa. Pero el día 25 muchos están generando sus ídolos. Y de esto no se quiere tratar el tema, pero sí es bueno tocarlo porque ya hay muchos hermanos que son nuevos y quizás muchas dudas pueden quedar ahí. Pero la Navidad, hermanos, así rápido no es de Dios. Y si yo le hago esta pregunta, quizá usted lo pueda entender. ¿Los ateos creen en Dios? Es más, si usted a un ateo le toca un tema de Dios, como que al tiro se van a la contra. Las personas que no creen en Dios, uno toma la palabra o dice pastor, o dice cualquier, o dice ofrenda, o dice diezmo, y rajan sus vestiduras, todo. Pero si usted le pregunta, ¿y qué vas a hacer el 25 de diciembre? No, voy a comprar unos regalos de Navidad para ir a disfrutar con mi familia, todo. ¿Por qué será? Para el mundo, el 25 de diciembre, dicen que nació Jesús. Pero el 25, y no quiero matar en las ilusiones, y lo bueno que los niños están arriba, por si algún papá no le habrá dado a su hijo para decirle que el viejito pascuero no existe. No se vaya a sentir mal, hermanito. Pero si le saca el disfraz, puede ser quizás su papá con barba larga o su papá con gorro. Pero bíblicamente, Jesús no nació el 25 de diciembre. Bíblicamente, Jesús no nació el 25 de diciembre. Y en el tiempo de hoy, esta semana, todo por su forma de hablar dice, estamos con el espíritu navideño. Y yo que le explicaba, usted tiene que ser barro. Y lo que tiene que estar dentro de usted es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos oramos con el Señor? ¿Cuántas veces decimos, Señor, danos el espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de dominio propio? Pero en esta semana, los hermanos, algunos están pidiendo el espíritu navideño. ¿Qué vamos a hacer? Puntualmente la Biblia no dice que Jesús nació el 25, pero sí se puede saber en qué mes sí nació Jesús. Esto ya aparte de lo que es la prédica, pero en Lucas, si usted después lo quiere estudiar en la casa, en Lucas habla sobre cuando los ángeles comenzaron a visitar a María y le dijeron, María, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Y en ese lapso de tiempo también le dijeron a Elizabeth que iba a tener un hijo. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista y María fue la madre de Jesús.
Y en Lucas capítulo 1, si usted lo ve, le dice que la diferencia entre meses, ni siquiera años, entre Jesús y Juan el Bautista fueron 6 meses. Es decir, que Juan el Bautista era 6 meses mayor. Miren. Hermano, esto me va a quitar el tiempo, pero no está apurado, ¿cierto? Lucas capítulo 1, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Verso 33, voy a saltarme. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y no el espíritu navideño, y el poder del Altísimo te cubrirá por su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido. María, tú todavía no quedas embarazada, pero ya vas a quedar embarazada. Pero Elizabeth ya quedó embarazada. Ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. Es decir, cuando María iba a quedar embarazada, Elizabeth ya iba a tener 6 meses con su bebé ahí en su estómago. Ahora, yo lo tengo anotado aquí porque lo voy a lanzar nomás. Y si usted quiere anotarlo muy bien, y después puede usted estudiar en la casa. Pero el esposo de Elizabeth era Zacarías. Zacarías pertenecía a un cuerpo sacerdotal donde ellos tenían turnos que servir en el templo. Y habían 24 órdenes sacerdotales donde tenían que ir cada uno a cumplir su servicio, así como lo hacemos cada uno de nosotros acá en la iglesia. Y Zacarías, la palabra enseña que pertenecía al grupo de Abías, que eran los que estaban en el 8º turno. Eran 24 turnos, cada turno era de una semana, tenían que ir una semana a servir. Y cuando se le presentó el ángel a Zacarías, él estaba de turno, es decir, todavía no conocía a Elizabeth. Y nosotros nos guiamos por un tipo de calendario, que ese tipo de calendario es diferente al calendario hebreo. El de nosotros es el gregoriano, pero los hebreos tienen otro tipo de calendario. Tienen los mismos días, cumplen ya los mismos años, también tiene estaciones de años, pero cuando estaba hablando de Zacarías, estaba hablando que Zacarías, bajando de su turno, iba a ser aproximadamente en el calendario de hoy día entre marzo y abril. Entre marzo y abril. Si estaba de turno, ¿cómo iba a quedar embarazada Elizabeth? ¿Cierto? Tenía que llegar a su casa y ahí iban a poder concebir a Juan el Bautista. Entonces, si yo saco las cuentas aproximadamente, un bebé a los 9 meses debería nacer. Y si estamos hablando de marzo a abril, sería marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en lo que nació Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue 6 meses mayor que Jesús. ¿Sí? ¿Hasta qué mes llegamos? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. A ver, me comí un mes. Me comí. Miren. Miren lo que les voy a mostrar. Que justo estamos en esta fecha, pues hermano. Si me hubieran pedido en otra fecha. Pero justo me tocó predicar unos días antes de la Navidad.
La vamos a predicar el 24. Voy a desconectarme un poco para conectarme acá. Y ahí sí. Me voy a conectar. Che. ¿Se actualiza o no? ¿Ahí me conecta? Veamos. Ya, hermano, para no matarle el espíritu navideño. Concesión entre mayo y junio fue la concesión de Juan el Bautista. Es decir, que 9 meses después tendría que haber nacido. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Entre febrero y marzo tuvo que haber nacido Juan el Bautista. No sale explícitamente Jesús nació ese día, pero sí nos podemos guiar porque tenía una diferencia de 6 meses con Juan el Bautista. Entre febrero y marzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre agosto y septiembre tenía que haber nacido, y ese mes se llamaba Elul. Entre agosto y septiembre tendría que haber nacido Jesús. ¿No? No tenía que haber nacido en diciembre. Y que después de cada tiempo se va actualizando ese día. Entonces el ciclo siempre se va siendo igual. Estoy mirando porque no se escucha la transmisión y tampoco tenemos micrófonos ambientales, así que no se escucha lo que está un hermanito complementando a lo que vamos. Entonces, a lo que vamos. El polvo es el hombre, para que no nos vamos del tema, el barro es el hombre con Dios, pero dice que la serpiente va a comer, va a destruir, va a devorar y va a atacar a los que se encuentran en el polvo. ¿Y quiénes viven en el polvo? Usted puede decir, claro, los que son del barro, los que no tienen, los que son del polvo, los que no tienen a Dios. Isaías capítulo 6, versículo 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo le dice, despertad. Y da grito de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba. Y la tierra dará a luz a los espíritus, moradores del polvo. Ahora, esto no solamente quiere decir que los que son del polvo están morando en el polvo. ¿A qué voy? Que los que son barros puede ser que estén viviendo en lugares equivocados y estén morando en el polvo. Base bíblica, una enseñanza que había dado el apóstol Sergio, una enseñanza que el pastor Alex también, porque cuando la dio el pastor Alex, se prendió esa lamparita de decir, tienes razón esa revelación. Mateo 27, capítulo 27, versículo 52. Y los sepulcros, dice, se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, resucitaron. Habían personas que habían fallecido, estaban dentro del sepulcro,
Y dice la palabra que Jesús cuando murió se rasgó el velo, pero los sepulcros se abrieron. Y los santos, es decir, los santos, los que creían en el Señor, habían resucitado. Pero la pregunta para usted, ¿se habrán levantado? En el versículo 52, ¿se habrán levantado de dónde estaban? Todavía no. Verso 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús. Los sepulcros estaban abiertos, pero el que estén abiertos no quiere decir que los santos se levanten. Después de la resurrección, es decir, que a través de la resurrección sí hay un poder. Y es el poder de levantar al que está aún en el polvo, al que está aún en el piso. Entonces, cuando dice que viene un ataque de parte de la serpiente, no solamente va a ser al hombre que está sin Dios, al polvo. También va a atacar a los moradores del polvo. También va a atacar a los que viven, a los que sí creen en el Señor, pero aún no tienen el conocimiento, aún no tienen la revelación de la importancia de su resurrección. Y que aún están en el ataúd. Aún están en el sepulcro. Aún están a la rastra donde estaba el polvo y son propensos a los ataques de la serpiente. Si tú no te levantas del sepulcro, estás listo para que la serpiente te pueda atacar. ¿A qué te quiero llevar? Nosotros no tenemos que tener miedo del enemigo porque Dios es más poderoso que el enemigo. Dios es más poderoso que Satanás. Y eso lo tenemos que entender. Y Él no te puede atacar ni a ti ni a tu familia siempre y cuando tú no abras puertas. Esa es la condición. El enemigo no te podrá tocar porque tú estarás cubierto con la sangre de Cristo. Tú estarás protegida, tu casa, tus pequeños. Pero la condición es que tú no puedes andar en el polvo. Pero la condición es que si tú te caes, dice la palabra que el justo tiene que volverse a levantar. Pero si tú estás en el polvo, serás presa fácil para los ataques de la serpiente. Y si muchos están pasando quizás por dificultades y muchos están siendo atacados por parte del enemigo, vea. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puertas pude haber abierto en mi vida? Yo creo en el Señor, sí, está bien que creas en el Señor, pero ¿dónde estás morando? ¿Eres un morador del polvo o no? Los ataques de la serpiente, uno de los primeros era porque viene con razonamiento humano. Un ejemplo de esto es lo que sucedió con Judas, Mateo 26, 7. Y se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado en la mesa. Pero al ver esto, los discípulos indignados decían: ¿para qué ese desperdicio? Acá en el libro de Mateos está hablando de los discípulos. En el otro libro que vamos a seguir leyendo ya habla específicamente de Judas, que entró, que la serpiente lo atacó, le inyectó de su veneno y comenzó, igual que a Eva, comenzó a entrar en un razonamiento humano. Las cosas de Dios no tienen lógica. Dios, para alimentar a 5,000, ¿cuántos panes y cuántos peces utilizó? ¿Cuántos panes y peces utilizó para alimentar a 5,000? 5 panes y 2 peces. Eso es la lógica humana, el razonamiento humano. ¿Tiene lógica? Es ilógico. Pero con Dios tenemos que ver las cosas sobrenaturales como si fueran naturales.
Con Dios tenemos que ver las cosas sobrenaturales, las cosas diferentes, las cosas ilógicas, como si fueran cosas lógicas. Y Judas decía, porque este perfume podía haberse vendido a un gran precio y el dinero habérselos dado a los pobres. Ah, qué lindo corazón tenía, pero con un razonamiento humano. Por eso a muchos les cuesta ofrendar, por eso a muchos les cuesta diezmar. Por eso muchos ven la iglesia y dicen, con esos focos que dan cualquier calor, podían haber, no sé, invertido en otra cosa. O los adornos que tienen acá arriba del altar, o la pintura, o los focos, las luces, todo. El razonamiento humano comienza a decir todo eso. ¿Y por qué hacen eso? ¿Y por qué no lo invierten en otra cosa? ¿Y por qué no? Porque estamos invirtiendo en el reino. Porque nuestro pensamiento, nuestra mentalidad debe ser de parte de Dios. ¿Sabe por qué nosotros tenemos todo esto bonito acá? Porque nosotros sabemos que Dios merece lo mejor. ¿Sabe por qué usted está sentado en una silla que no es de madera? Porque nosotros lo amamos a usted y queremos que usted esté cómodo escuchando la palabra del Señor. ¿Sabe por qué nosotros ocupamos esto para predicar la tecnología? Con un papel hubiera sido mucho más fácil. Pero hay personas en las casas que no se quedan en las casas por de flojo. Porque hay personas que están ahí y ahora están trabajando y están escuchando la palabra del Señor. Hay personas que ahora están enfermas, pero están escuchando la palabra del Señor, acostados quizás en su cama porque no se pueden levantar. Por eso trabajamos, por eso nos esforzamos. Por eso los hermanos de cada servicio, usted los ve vendiendo o completo, o empanada, o sopaipilla, o quique, porque están trabajando para la obra. Están trabajando para la obra. Y Judas tenía ese razonamiento. Entonces Satanás entró a Judas, abrió la puerta, lo pilló en el polvo y la serpiente fue y lo atacó. Satanás entró a Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Miren, hermanos, si fue un discípulo, ¿qué nos queda para nosotros? De preocuparnos de no estar morando en el polvo. Si a uno de los discípulos dice que fue atacado por esta serpiente. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero. Él aceptó y buscaba la oportunidad. Lo envenenó con la astucia. La serpiente era la más astuta. Envenenó a Judas, la serpiente lo atacó y comenzó a operar de la misma forma que operó la serpiente en el paraíso. Astuto, buscaba la oportunidad para entregarle y sin hacer un escándalo. El engaño no sucede de un momento para otro. La traición no sucedió de un momento para otro. Todo fue planificado y así lo hace la serpiente. Así es como ataca. Y ahora tenemos tiempo para poder ver nuestra vida, para poder ver nuestra condición. Actuó de forma prudente, pero de forma malintencionada. ¿Se acuerdan cuando decíamos el significado de la serpiente astuta? Tiene que ver con mala intención. El segundo ataque, ¿cómo puede atacar esta serpiente? Es a través de la palabra consumir. Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol. Consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Amontonaré calamidades sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga. Serán consumidos por la plaga. Esa palabra consumido es la misma palabra acá, cuando la serpiente decía, comerás a cal del polvo de la tierra. Comerás del polvo de la tierra. Consumirás lo que está en el polvo de la tierra. ¿Y cómo lo hace? Primero dice que lo debilita porque quedaron sin comer. Quedaron sin comer, los debilitó y ahí los comenzó a consumir con plagas. Destrucción amarga. Dientes de fiera enviaré sobre ellos, con veneno de serpiente que se arrastra en el polvo.
Esa palabra veneno de serpiente es la misma que se refleja, dejó de transmitir. Voy a desconectarme y me voy a volver a conectar. O a ver si pueden actualizar el computador. Pero esa palabra, veneno de serpiente, tiene que ver con Merorá, en una forma en que la serpiente ataca con amargura a la vida. Y eso es lo que va a hacer el enemigo. Primero te va a debilitar. Primero te va a debilitar para poder después consumirte. Y alguien que está debilitado es alguien que deja de comer. Por eso es necesario que nosotros aquí en la Santa Cena comamos del pan, bebamos del vino, porque eso nos fortalece. Por eso la palabra dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo, se vuelve alguien debilitado y muchos duermen, dice la palabra. Porque si no sabes comer del pan, no vas a tener la fuerza. Y en eso te trata primeramente de atacar a la serpiente, en dejarte sin el pan. Cuando tú dejas de congregarte en la iglesia, dejas de comer la palabra del Señor. Cuando tú pierdes el amor por leer la Escritura en la casa, tú dejas de alimentarte del pan del Señor. Entonces este ataque de consumir primero te van a comenzar a debilitar. Si tú ya no sientes el mismo fuego por buscar del Señor en tu casa, puede ser que la serpiente te está tratando de engañar. Lo primero que va a hacer, va a comenzar a atacar tu relación con Dios. El primer ataque de la serpiente era con razonamiento humano. El segundo ataque de la serpiente era a través de consumirte, que es quitarte la relación con el Señor. El tercer ataque de la serpiente tiene que ver con devorar. Génesis capítulo 41, versículo 19. Pero aquí otras 7 vacas, dice, subieron detrás de ella, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como nunca había visto en toda la tierra. Aquí ya estaba hablando de José cuando comienza a ver los sueños de Faraón y comienza a descifrar qué era cada uno de esos misterios. Pero quiero que ponga atención a esta visión, a este sueño que tuvo Faraón. Estaba hablando de unas vacas que eran tan feas que él como nunca lo había visto. Y las vacas flacas y feas devoraron a las 7 vacas gordas. Devoraron a las 7 vacas gordas. Pero cuando la habían devorado, no se podía notar que las hubiera devorado. Si nosotros mentalmente nos ponemos a imaginar, si una vaca flaca, no son carnívoras, pero para que se entienda, si una vaca flaca se come por completa a una vaca gorda, ¿cómo quedaría la vaca flaca? Quedaría, pegue el codazo al que está al lado suyo. Pero su aspecto por lo menos cambiaría. Pero acá dice que devora, pero queda de igualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca se sacia. Que nunca se sacia. La misma visión, pero ahora lo ve con espiga. He aquí en mi sueño también vi 7 espigas llenas y buenas. Crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquella. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas buenas. Las espigas comen si no tienen ni siquiera boca. ¿De qué está hablando? Lo está hablando de manera espiritual. Cuando José dijo este misterio, dijo, ¿saben qué? Van a venir días buenos, pero también van a venir días malos. Y en los días buenos tú tienes que guardar para los días malos. Esa fue la revelación. Pero ahora yo leyendo puedo ver que los días malos, los días que te quiere venir Satanás a quitarte la bendición, dice que él viene y no se va a saciar hasta quitarte todo. Y el enemigo va a querer devorarte. ¿Y en dónde entra esto? En la economía. Primero te ataca la serpiente en el razonamiento, teniendo razonamiento humano. Después te quiere atacar con la relación de parte del Señor. Y ahora el tercer punto de la serpiente te quiere atacar en tu economía. Deuteronomio 28:38, sacarás muchas semillas del campo, pero recogerás poco,
porque la langosta la devorarán. El trabajo que estás teniendo, no estás viendo frutos. ¿No será que estás en el polvo, estás siendo un morador del polvo? Y todo lo que tú tienes por bienes, tú todo lo que tienes en economía, no sabes dónde está quedando y se te está desapareciendo. Le pides al Señor, Señor, ayúdame, necesito esto, estoy pasando escasez, necesito esto, otro. Pero te han preguntado si aún sigues en el polvo. ¿De qué sacas que el Señor te llene de bendiciones? Si tú vives en el polvo, te seguirán devorando todo lo que tienes. Malaquías 3:10, principio de los diezmos. Traes todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos, derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador. Tú no lo vas a hacer, pero el devorador va a ser reprendido por Dios siempre y cuando cumplamos principios. Si aún estamos viviendo en el sepulcro, estamos propensos a los ataques de la serpiente al polvo. Pero tú cuando comienzas a tener revelación, sabes que el Señor te tiene en su mano y Él te cuida y que nada te faltará. Tú piensas que si tú diezmas te vas a quedar sin dinero. Razonamiento humano. El veneno de la serpiente. El diezmo debe ser lo primero. ¿Por qué se lo hablo con autoridad? Porque lo he aplicado en mi vida. ¿Me ha faltado? Sí, pero cuando digo, el Señor tiene el control, pasa algo y ya no me falta. Le digo algo, estos días he andado sin auto porque alguien que andaba borracho me chocó. ¿Tenía plata? No. Se me viene un bebé, estoy comprando una casa. ¿Tengo plata? No. ¿Necesito plata? Sí. ¿Me ve aquí? Sí. ¿Estoy con alegría? Sí. No, por no tener un auto no voy a venir a la iglesia. ¿Tengo cómo pagar el auto para arreglarlo? No. ¿Pero me preocupo? No, porque estoy en las manos del Señor. Así es como tiene que ser. Porque el enemigo te va a querer envenenar. Si hubiera entrado el razonamiento en mi vida, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué justo voy a tener un hijo cuando voy a tener una casa y encima me chocaron el auto? Y ni siquiera fue culpa mía. El razonamiento humano, el veneno de la serpiente, te va a querer quitar aquel gozo, te va a querer quitar los bienes. Pero si tú estás de parte del Señor, sabrás que todo eso está sucediendo por algo. Porque para los que aman al Señor, todas las cosas les sirven para algo. El siguiente ataque de la serpiente. Busca destruir. Busca destruir. Mateo capítulo 12, versículo 11. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo? ¿No le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Contexto, el Señor iba a hacer un milagro, estaban en día de reposo donde en ese tiempo, en el día de reposo, no se tenía que hacer nada de aquello, no se tenía que ministrar, no se tenía que hacer nada. Es como decir el día feriado, no se puede hacer nada. Pero si se está pasando alguna necesidad, claro que se va a orar. Si alguien está necesitado, claro que se le va a ayudar. Aquí lo que estaban haciendo era quitarle la bendición de poder servir al Señor. Verso siguiente, entonces dijo el hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Es decir, que hicieron un milagro en aquel momento. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él, contra Jesús, para ver cómo podían destruirle. Eso va a hacer la serpiente. Los fariseos. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras. ¿Quién eran los fariseos? Eran serpientes, eran víboras.
que buscaban destruir a Jesús por los milagros que Él estaba haciendo. ¿Saben qué? Cuando tú tengas un crecimiento espiritual, van a venir serpientes a querer atacarte. Y no tienes por qué asustarte. Vas a ver que vas a ser usados por Dios. Vas a hacer milagros, vas a orar por enfermos, vas a echar fuera demonios, vas a tener aquel poder sobre ti. Porque tú eres barro, recuerda, tú eres barro. Tienes al Espíritu Santo. Pero cuídate, porque lo que querrá hacer la serpiente va a querer destruir todo lo que espiritualmente ha estado creciendo en ti para que dejes de hacer milagros, para que los dones no se sigan formando, para que los frutos no se sigan formando. Él le decían a Jesús, no puedes hacer eso en el día de reposo, no puedes estar utilizando tus dones en el día de reposo. El enemigo te va a querer dejarte hacer servir. Tú vas a servir y el enemigo va a empezar a hacer cosas. Tú vas a querer, en un día vas a llegar cansado del trabajo, tengo turno en la iglesia, el enemigo te va a querer inyectar de sus venenos. ¿Para qué vas a ir si vas todos los días? Si de eso no solamente se trata, porque la comunión también puede ser en la casa. Te quieren sacar de tu servicio, te quieren sacar de lo que tú puedes hacer. Yo siempre digo esto a los que cumplen un servicio. Cuando nosotros cumplimos los turnos, tenemos que pensar que en nuestra vida tenemos a alguien ligado. ¿Qué quiere decir eso? Que quizá alguien dentro de la iglesia va a estar necesitado, va a necesitar oración, que ni siquiera Elías va a orar y quizás no se va a sanar. Yo voy a orar y quizás no se va a sanar. Pero justo el hermano estaba destinado para que él orara y esa persona fuera salva. ¿Quién le predicó a usted para que usted conociera al Señor? Comencemos a reconocer. ¿Quién le predicó a usted para que usted estuviera hoy día acá? ¿Qué pasa si esa persona no se hubiera conocido con usted? ¿Usted hubiera conocido a Cristo? Puede ser que sí, en otra ocasión, puede ser que no. No lo sabemos. Pero la serpiente te va a hacer sacar de tu posición. Va a querer atacarte para que no puedas fluir, para que no puedas servir dentro de la congregación. Y la última manera de atacar de la serpiente, que es carcoma. Proverbios capítulo 14, verso 30. El corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. El veneno de serpiente no solamente va a traer amargura a tu vida, sino que va a generar envidia a tu vida y eso va a comenzar a carcomer, a corroer, a pudrir tus huesos por dentro. Un corazón, dice, pacífico es vida del cuerpo. La envidia carcome los huesos. ¿Qué va a hacer la serpiente? Te va a querer quitar la paz. La serpiente te va a querer quitar la paz. ¿Y en dónde? La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La serpiente va a querer atacar a la familia. Va a querer que en tu familia no exista paz, porque de esa forma dice que va a ser carcoma a los huesos, se va a comenzar a pudrir tus huesos. Porque hoy en día me tocó ver, y lo hablaba con Paloma, mi esposa, decía, ¿sabes qué? Yo trabajo en un liceo, estaba viendo a todos los que se estaban matriculando y gran parte no vive ni con su padre, o algunos viven solo con su padre y algunos viven solo con su madre. Y me llamó la atención porque con lo que está sucediendo ahora con los jóvenes es súper complicado. Es súper complicado con lo que está sucediendo ahora con los jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen un lazo familiar. Ahora se le llama a esos monoparentales que solamente viven con su madre o con su padre. Y más de la mayoría quizá igual no viven ni con su madre ni con su padre, sino que viven con tío o viven con abuelos. Y me llamó la atención y comencé a ver estadísticas, porque me gusta mucho ver eso. Y vi que la tercera parte
de los niños, de los adolescentes, no vamos a hablar de los adultos porque una vez que es adulto se va de su casa, pero niños y adolescentes, la tercera parte no tiene ni padre o no tiene madre. Porque la serpiente trata de atacar, trata de carcomer, trata de quitarte la paz. Si tú tienes problemas en tu casa, es porque la serpiente está tratando de operar. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Prepararte para levantarte del polvo, porque tú no eres perteneciente al polvo. Que te quede en tu cabeza que tú eres barro. No eres morador del polvo. Y ya con esto quiero terminar. Alas de águila. Alas de águila. Ya no pertenecemos más al polvo, pero sí tenemos que estar volando en las alturas para no tener los ataques de la serpiente. ¿Ha visto usted alguna vez una serpiente atacando a un águila? Vea National Geographic y va a ver videos en donde si alguien ataca a otro, es el águila atacando a la serpiente de las alturas, lo toma y lo tira. Pero ¿quién es el águila? Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, por tiempo y por medio tiempo. Le explico este verso. Cuando habla de la mujer está representando a la iglesia. Pero la iglesia de este momento de Apocalipsis 2 está hablando de la iglesia que será avergonzada y devuelta a la tribulación. Por esa razón dice que será sustentada por tiempo, que es uno, por tiempos, que son dos, y por medio tiempo, que es la mitad, 3 años y medio, hablando de la tribulación. Se lo explico de esta forma. Nosotros somos iglesia, sí, somos iglesia. Pero una vez que seamos arrebatados, nosotros seremos novia. Nosotros nos estamos preparando para ser la novia del Cordero. Y cuando seamos arrebatados por parte del Señor, vamos a tener que decirlo. La novia se irá con Él y será arrebatada para estar con Él y ir a la boda del Cordero. Pero parte de la iglesia será devuelta por no cuidar sus vestiduras. Pero las alas están diseñadas para volar de la presencia de la serpiente. A la iglesia le dan alas para que no esté en el polvo y para que no sea atacada por la serpiente. Por esa razón, aún en el tiempo tribulacionario le dicen que será sustentada. ¿Pero cómo? Dándole alas. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová. ¿Cuántos están esperando a Jehová? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso les puse ahí alá, que es crecer. Porque tu iglesia, tu novia, lo que va a suceder contigo, que te van a comenzar a crecer alas. Alas de águila. Tú que estabas en el polvo, tú que veías que te estaban atacando a la familia, tú que veías que estaban atacando tu economía, tú que creías que estaban atacando tu mente con razonamientos humanos, tú que veías que estaban atacando tu crecimiento espiritual. Ahora el Señor te dice, te están creciendo alas para que ya no seas un morador del polvo, sino que seas un morador de las alturas. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Levantarás alas, te crecerán alas. Los que esperan en el Señor alzan su vuelo como las águilas. Otra versión dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Qué hacía la serpiente? Te dejaba sin comer, te
te debilitaba para después consumirte. Pero ahora dice, pero los que esperan al Señor renovarán su fuerza. ¿Podemos estar cansados? Sí. Yo vivía ministrada con los adoradores y les decía, esfuércense y sean valientes. Esfuércense y sean valientes. ¿Podemos tener debilidades? Sí. Sí podemos tener debilidades. Pero nuestras fuerzas se van a renovar. De nosotros brotarán, crecerán alas como las águilas. Apocalipsis 8:13. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo. Lo que estamos viviendo hoy en día, que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar. ¿Qué está diciendo este versículo? Que hay un águila que en estos momentos está volando y está viendo todo lo que va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a venir tiempos tribulacionarios. Cuando habla de los 3 ay, está diciendo que viene un ay que representa la pretribulación, el segundo ay representa la tribulación y el tercer ay representa la gran tribulación. Pero a esta águila le dice, no, tú estás arriba y tú solo estás mirando porque tú no estás en la tierra y tú no vas a pasar por eso. Y eso le está diciendo a la novia y eso le está diciendo a la iglesia, que tiene que levantar sus alas. Nos estamos preparando para aquello, nos estamos cuidando para estar con el Señor. Guardamos la paz y santidad porque sin ella nadie verá al Señor. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis. Esa es la palabra. Y saldréis de esta tierra, saldréis de este mundo. Ya no seréis moradores del polvo. Para los que temen al Señor. Para los que temen al Señor, en sus alas traerá salvación. Primera de Samuel capítulo 2, verso 8. Y con esto ya quiero que se pueda poner en pie para terminar. Dice, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ella ha colocado el mundo. Levanta del polvo al pobre. Cuando habla de la palabra pobre tiene que ver con alguien débil. Levanta del polvo al débil. Al que esté debilitado, el Señor lo puede levantar. Y le digo algo más lindo, dice, heredar un sitio de honor. Nadie puede heredar algo si no primero es hijo. Necesitas ser hijo de Dios para comenzar a heredar. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que no importa si te equivocaste, no importa si estuviste debilitado, no importa si viviste toda tu vida en el polvo, en el suelo y no te podías levantar. Ahora el Señor te dice, ¿sabes qué? Tú eres hijo. Y como eres hijo tienes que heredar. Y como tienes que heredar y eres hijo, te tengo que levantar del polvo. Eso está diciendo el Señor hoy en día. Ya dejamos de vivir en el polvo para comenzar a vivir en las alturas. Dejamos de ser moradores del polvo y ahora tenemos alas de águila para comenzar a vivir en las alturas. Y quiero ministrar, si me ayuda Mauro, y ahí usted en su lugar, poder identificar si estuvo morando en el polvo. Yo ya le di a entender a usted que usted es barro, está bien, y seguirá siendo barro porque tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Pero muchas veces nos sacan de nuestra posición
y siendo barro nos sentimos polvo. Muchas veces, en vez de estar volando, estamos en la tierra y somos propensos a estos ataques. Y si hemos pasado por problemas y hemos sentido que hemos sido atacados por parte de Satanás, por parte del enemigo, oremos en esa dirección. Señor, renueva nuestras fuerzas. Señor, haznos volar, Señor. Líbranos, Señor, de los ataques del enemigo. Señor, si abrí puertas, Padre, perdóname, Señor, y quiero corregir, Señor, mis errores. Quiero vivir con paz, Señor, que la serpiente no me quite aquella paz. Señor, he tenido problemas económicos, Señor. Te pido, Señor, que me libres, Señor, del ataque de la serpiente, Señor, en esa área, Padre. He tenido problemas familiares, Señor. Te pido, Señor, que me libres, Señor, de aquel veneno, Señor, de serpiente, aquel ataque, Señor. Señor, he sufrido, Padre. He tenido, Señor, amargura de alma, amargura de espíritu, Señor, a través del veneno de serpiente. Te pido, Señor, que tú me sanes. Padre, he tenido una mentalidad que no corresponde al ser hijo. Me ha venido pensamiento y razonamiento humano en vez de pensar